Bienvenidos a mi sitio web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com. Pues bien, hoy día 11 de diciembre del año 2019 voy a analizar uno de los vídeos que ha creado un falso profesor llamado Fran Mendoza, en contra del libro que he escrito precisamente ayer, día 10 de diciembre del 2019, titulado La futura venida del reino de Dios y del Mesías Jesús, mencionado en Apocalipsis 12:10, y el futuro imperio de la bestia no será mundial, sino regional. Este estudio bíblico se lo puede descargar en formato de libro electrónico, PDF, pinchando en ese enlace. Y también lo pueden escuchar en audio MP3. Aquí lo tienen. El siguiente audiolibro se titula La futura venida del reino de Dios y del Mesías Jesús, mencionada en Apocalipsis 12:10. Y el futuro imperio de la bestia no será. Si desea descargarse en su ordenador, en su computadora, este audiolibro, pues en los puntitos que hay aquí, le da donde pone descarga. También les recomiendo que oiga el debate que tuve hace 2 o 3 días con el hermano Ricardo Morales, el cual enseña el error, el mismo error, la misma mentira que enseña el falso profesor Fran Mendoza, de que la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús, mencionada en Apocalipsis 12:10, no será la venida de Cristo a la tierra. Pincha aquí en este enlace y podrá escuchar. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido. Un debate que, como pueden ver, ha durado pues prácticamente 3 horas, muy interesante, donde refuto completamente esos argumentos falsos y erróneos dichos por el hermano Ricardo Morales de que la venida de Cristo con poder, la venida de su reino, mencionada en Apocalipsis 12:10, no será, dice él, no será la venida del reino de Dios aquí a la tierra. Bien, pues les recomiendo que oigan este debate. El día 8 de diciembre del año 2019, en nuestro grupo de WhatsApp, que se llama La Verdad nos hará libres, con el hermano Ricardo Morales. Bien, pues ahora el siguiente audiolibro se titula Seguidamente lo que vamos a hacer es analizar el vídeo de este falso profesor llamado Fran Mendoza. Para ello, pues vámonos al último vídeo que él ha publicado. Lo vamos a ir escuchando y al mismo tiempo le voy a ir respondiendo a cada uno de los argumentos falsos que este falso profesor disfrazado de maestro de la Biblia enseña. Del señor Tito Martín de España, quien es el autor de sus 21 tesis a través de sus libros electrónicos que él publica en internet. Bien, de acuerdo a esta idea del señor Tito Martínez, Apocalipsis 12:10 nos habla de la venida de Cristo a la tierra. Vamos a leerlo. Capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 10. ¿Estamos listos? Bien, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Lo leyó? Le pregunto, con toda honestidad y objetividad, ¿este versículo habla del retorno de Jesús a la tierra? Claro que no. Bien, vamos a refutar la mentira que este falso profesor acaba de decir. Observen que en el pasaje de Apocalipsis 12:10 dice: se oye una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Este individuo dice que no, que ahí no se refiere
a la venida de Cristo a la tierra, dice él, que no menciona la venida de Cristo a la tierra. Pues mire, cada vez que la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Ahora ha venido. Y fíjese lo que dice, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, van a venir varias cosas. La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, el reinado de Dios y de Cristo. ¿A dónde va a venir? Evidentemente solo puede venir a un lugar, y es a la tierra. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la Biblia, cuando habla de la venida del reino de Dios, nunca jamás se refiere a su venida al cielo. En los cielos no tiene que comenzar ningún reinado de Dios y de Cristo, porque ellos siempre han estado reinando en el cielo. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se enseñe esa doctrina de demonios, de que el reino de Dios y de Jesús, el Mesías Jesús, ha de comenzar en el cielo. Pero no solo eso, sino que dice también que vendrá en ese momento la salvación. Y yo pregunto, ¿dónde ha de venir la salvación? ¿A los cielos? ¿Al cielo? ¿Quién en los cielos necesitan ser salvados? ¿Acaso Dios? ¿El Mesías Jesús? ¿Los ángeles? ¿Los 24 ancianos? ¿Los 4 querubines que están alrededor del trono de Dios? ¿Quiénes son los que necesitan ser salvados? Evidentemente en el cielo no hay nadie que necesite ser salvado, ya que la salvación es solamente para los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando el texto de Apocalipsis 12 dice ahora ha venido, se refiere a la venida de la salvación aquí a la tierra, no a los cielos. Al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra, justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, desciendan aquí a este planeta Tierra. Como dije, observe que el texto dice ahora ha venido, es decir, en ese mismo momento, cuando el diablo y sus ángeles desciendan aquí a la tierra, es cuando vendrá también a la tierra el reinado de Dios y del Mesías Jesús. ¿Y cómo es posible esto? Pues mire, ponga mucha atención. Cuando en la Biblia se habla de la futura venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. No existe ni un solo verso en la Biblia donde se diga que el reino de Dios ha de comenzar en el cielo, o que vendrá en el cielo o en los cielos. Siempre se refiere a su venida a este planeta. Y pongamos un ejemplo. Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Ahí se habla, Jesús habló de la venida del reino de Dios a la tierra en la persona de Jesús, el Mesías. Se refiere a su venida a la tierra. El reino de Dios vino a la tierra cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en la tierra. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios ha venido, dijo Jesús. Y vino, evidentemente, en la persona de Jesús. No puede venir el reino de Cristo a la tierra, no puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia del Rey, sin la venida del Rey que es Jesús. Y no solo eso, observe que en Apocalipsis 11:15 también se habla de la futura venida gloriosa del reino de Dios y del Mesías Jesús, para dar comienzo al reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino donde ha de comenzar es aquí en el mundo, no en el cielo. Por eso dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo, o el gobierno del mundo, como dicen otras versiones bíblicas, ha venido a ser de nuestro Dios y de su Mesías. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 12:10 se menciona la futura venida del reino de Dios y del Mesías, ese reino ha de comenzar en la tierra, no en el cielo. Y ahora viene el gran misterio que se ha ocultado en todas las iglesias a lo largo de los siglos y que nadie lo ha podido explicar en la cristiandad apóstata. Ni se enseña en ningún libro de teología bíblica. ¿Cómo es posible que el reino de Dios y del Mesías Jesús venga a la tierra al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra? Mire, lo que enseña Apocalipsis 12:10 lo podemos ver claramente en este gráfico que he realizado. Aquí aparece la tierra, esto es la tierra, y como puede ver, Satanás y sus ángeles son arrojados de los cielos a la tierra, viene el reino de Satanás y la bestia a la tierra, aquí lo tiene, una flecha roja, y en la flecha azul al mismo tiempo viene el reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra. Observe que los dos reinos vienen
al mismo tiempo, a la tierra. Esa es la enseñanza clara de Apocalipsis 12:10. En el cielo se oye una gran voz que anuncia la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra, al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles descienden a la tierra. Y comienza en la tierra el reinado de la bestia, de Satanás y la bestia, que durará solamente 42 meses. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 13:5. Y observe que el texto bíblico no dice por ninguna parte que dicho reino de Dios y del Mesías comienza en el cielo. Eso no lo dice. Lo que dice es que el reino se oye en el cielo se oye una gran voz que anuncia la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra. Dicha venida será, repito, a la tierra. Esa doctrina de un reino de Dios que comienza en el cielo o en los cielos es una de las mayores mentiras de Satanás, la cual jamás es enseñada en la Biblia. La secta falsa y diabólica de los llamados testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan esa gran mentira del diablo de que dicho reino de Dios y del Mesías Jesús comenzó en el cielo en el año 1914. Pero esa patraña es uno de los mayores engaños religiosos y mentiras del diablo de toda la historia, como ya dije más arriba. Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra, jamás a su venida al cielo. Y ahora bien, ¿y si Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra para dar inicio al reinado de la bestia, como leemos en Apocalipsis 12:10, ¿cómo es posible que al mismo tiempo venga el reino de Dios y del Mesías a la tierra? Pues mire, la única explicación a este aparente dilema que ninguna iglesia apóstata ha podido resolver en toda la historia es que sencillamente en una parte de la tierra vendrá el reinado de Satanás y de la bestia, mientras que en otra parte de la tierra vendrá el reino de Dios y del Mesías. El libro del Apocalipsis enseña bien claro que el futuro gobierno o reinado de la bestia no será mundial, sino que será un nuevo imperio satánico integrado por 10 reinos o reyes. Aquí lo leemos, pero bueno, esto lo voy a explicar más adelante. El falso profesor Fran Mendoza dice que en Apocalipsis 12:10 no se menciona la venida literal, la venida gloriosa de Cristo a la tierra para reinar. Sin embargo, lo que dice es una burda mentira, porque resulta que para que la autoridad del Mesías Jesús venga, por eso dice ahora ha venido el reino de nuestro Dios, y la autoridad, es decir, el poder del Mesías Jesús, para que venga el reino de Dios, tiene que venir el rey. No puede venir el rey a la tierra, el reino de Dios no puede venir a la tierra y el reino de Cristo sin la presencia del rey, sin la presencia de Jesús. Lo que dice el falso profesor Fran Mendoza es una burda mentira. Y no solo eso, sino que resulta, como le voy a demostrar ahora en este libro que escribí, la palabrita griega, por ejemplo, este es un argumento falso que es el que da el falso profesor Fran Mendoza y otros muchos ignorantes y engañadores como él. Ellos dicen, Apocalipsis 12:10 no se puede referir a la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, porque la palabra griega parusía no aparece en ese pasaje de Apocalipsis 12:10. La palabra griega que aparece en ese pasaje es erjomai. Recuerda esta palabrita, erjomai. Bien, ese argumento se refuta de una forma muy sencilla. La palabra griega parusía efectivamente no aparece en Apocalipsis 12:10, sino que aparece la palabra griega erjomai. Pero resulta que esta palabrita griega erjomai también se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la futura venida gloriosa de Cristo Jesús, del Mesías, aquí a la tierra. Y vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes. Mire, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 42 al 44? Pues aquí lo tiene. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá a la hora que no pensáis.
Vámonos a otro pasaje, el famoso texto de Juan 14:3. Y si me fuere, dijo Jesús, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pues resulta que la palabra griega erjomai también aparece en los siguientes pasajes del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:7, donde dice aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 2:5, 2:16, 3:11, 16:15, 22:7 y el verso 12 y el 20. Pues bien, escuche, en cada uno de esos pasajes se utiliza la palabra griega erjomai, que aparece también en Apocalipsis 12:10, para referirse a la futura venida gloriosa del Mesías Jesús a la tierra. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 12:10 dice que ahora ha venido, en griego erjomai, el reino de Dios y del Mesías, se refiere a la venida gloriosa del Mesías Jesús para reinar en una parte de la tierra. Con lo cual, el argumento que ha dado este individuo, llamado Fran Mendoza, es un argumento falso, diabólico, perverso, absolutamente contrario a la enseñanza bíblica. Sigamos escuchando lo que dice este engañador, este falso profesor llamado Fran Mendoza. Tenemos que ubicarnos en el capítulo 19, en el versículo 11 en adelante. Bien, él ha citado, como pueden ver, el pasaje de Apocalipsis capítulo 19. A partir del verso 11 vamos a leerlo y veamos de qué está hablando ese capítulo. Estoy abriendo la Sword, la enciclopedia bíblica electrónica, que se la recomiendo a todos que se la descarguen gratuitamente desde internet, donde podrán encontrar un montón de versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, la concordancia de Strong, etcétera, etcétera. Bien, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, mire, leemos a partir del verso 11, veremos que aquí está describiendo el descenso de Jesús a la tierra para destruir el imperio de la bestia y dar inicio a su gobierno mundial. Es decir, este pasaje que ustedes ven aquí no se refiere al pasaje de Apocalipsis 12:10, que es totalmente diferente. Apocalipsis 12:10, como pueden ver, está hablando bien clarito de que en el cielo se oirá una gran voz diciendo: ahora ha venido a la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido fuera lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como puede ver, está hablando de un evento profético que va a ocurrir en el mismo momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Y va a ser la venida de la salvación. Ya demostré, ya dije anteriormente hace unos minutos, que donde ha de venir la salvación es aquí a la tierra. En el cielo, los cielos, no hay absolutamente nadie que necesite ser salvado, son solamente los seres humanos que vivimos en la tierra los que van a ser salvos. Está hablando de una venida del reino de Dios y del Mesías Jesús con poder a la tierra. Repito, justo en el mismo momento que Satanás, el diablo, el gran acusador, el gran calumniador, sea arrojado de los cielos a la tierra. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 12:10, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la profecía de Apocalipsis capítulo 19, donde ahí lo que se describe es el descenso glorioso de Jesús a la tierra de Israel para destruir el imperio de la bestia, para, como lo dice aquí el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Como puede ver, esta venida gloriosa de Cristo a la tierra va a descender en el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, va a ocurrir inmediatamente después, al final del gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses. Jesús lo va a destruir. Pero la venida gloriosa de Cristo y de su reino, repito,
mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis va a ocurrir anteriormente, va a ocurrir 3 años y medio antes, cuando el reinado de Cristo venga a una parte de la tierra, porque lo repito, en la otra parte de la tierra, en el viejo mundo, lo que va a comenzar es el reinado de Satanás y de la bestia, que va a durar 42 meses. A ver si esto le queda claro a este engañador, a este falso profesor llamado Fran Mendoza, que la venida del reino de Dios y de Cristo mencionada aquí en Apocalipsis 12:10 no tiene que ver nada con la venida gloriosa de Cristo a la tierra de Israel para destruir el imperio de la bestia. Esa venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación, repito, va a ocurrir al final de esos 42 meses del gobierno regional de la bestia. Y sin embargo, la venida de Cristo y de su reino, mencionada en Apocalipsis 12:10, ocurrirá 3 años y medio antes, justo como dice bien clarito el pasaje, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Sigamos escuchando y refutando las mentiras que dice este engañador llamado Fran Mendoza. Para entonces descubrir que Jesús viene en su parusía, epifanía, a la tierra de forma plena y absolutamente visible, después del tiempo conocido como la Gran Tribulación. ¿Cómo entonces entender este versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis? Es necesario poder leer el contexto, en este caso el contexto inmediato anterior. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 12. ¿Les parece? Bien. Después hubo una gran batalla en el cielo. Nótese bien, una batalla. El escenario, el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué hubo? Entonces, una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás, el dragón. ¿Y cuál fue el resultado? La derrota del dragón. Bueno, esto que está diciendo este falso profesor, eso ya lo sabemos, es lo que dice literalmente el pasaje de Apocalipsis 12, se habla de esa gran batalla que va a ocurrir en los cielos, en los lugares celestiales, en ciertos lugares celestiales, como lo dice la profecía de Apocalipsis 12. Satanás y sus ángeles van a luchar contra el arcángel Miguel y sus ángeles, es decir, va a hacer una batalla en los lugares celestiales, una batalla extraterrestre entre el Satanás y sus ángeles malvados extraterrestres y el arcángel Miguel y sus ángeles, que son los ángeles de Dios, van a luchar contra estas fuerzas extraterrestres malvadas lideradas por Satanás. Satanás y sus ángeles serán derrotados y serán arrojados aquí en la tierra. Lo dice bien claro el pasaje. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 10? El versículo 10. Pues que en el mismo momento que el acusador de nuestros hermanos se ha arrojado del cielo a la tierra, en el mismo momento el reino de Dios vendrá a la tierra con poder, el reino de Dios y del Mesías Jesús, en ese mismo momento. Por eso es que dice, escuche bien, ahora ha venido la salvación. Ahora, ¿en qué momento? Pues en el momento que dice el contexto de la profecía, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, mientras el diablo y sus ángeles gobernarán en una parte del mundo que será un imperio de 10 reinos, como veremos más adelante, y no un gobierno mundial, pues en otra parte de la tierra lo que vendrá es, repito, la salvación, el poder y el reino, o el reinado, como dicen otras versiones, de nuestro Dios, refiriéndose al Padre Celestial, y la autoridad de su Cristo, es decir, el poder, el reinado del Mesías Jesús, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Lo ve? Al mismo tiempo vendrán los dos reinados a la tierra, el reinado de Satanás y de la bestia y el reinado del Mesías Jesús, del Dios Padre y del Mesías Jesús, con poder. Y no solo eso, sino que vendrá también la salvación. Ahora ha venido la salvación. Y como ya dije anteriormente, la salvación donde ha de venir es aquí, a la tierra, donde hay seres humanos. En los cielos no hay seres humanos que necesiten ser salvados. La salvación es para los humanos
que vivimos aquí en la tierra. Por consiguiente, lo que dice este engañador, el falso profesor Fran Mendoza, es una gran mentira. Sigamos escuchando a este falso profesor. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla entonces significó el lanzamiento, el desalojo, la erradicación desde el cielo, del trono del Señor, del enemigo de la iglesia, Satanás el diablo. En esta batalla hubo un ganador y fue el arcángel Miguel. Ahora bien, bueno, como estamos viendo, ahí no hay ninguna objeción. Eso es lo que dice literalmente el capítulo 12 del Apocalipsis. Que el diablo y sus ángeles van a ser derrotados y arrojados de esos lugares celestiales aquí a la tierra. Y justo en el mismo momento, como dice el verso 10, el reinado de Dios y del Mesías Jesús vendrá también aquí a la tierra. Repito, que esto le quede grabado en su mente. Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra, aquí siempre se refiere a su venida a la tierra, nunca a los cielos. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de un comienzo del reino de Dios en los cielos, de ninguna venida del reino de Dios y del Mesías Jesús en los cielos. Donde ha de venir, repito, es aquí en la tierra, que es donde vendrá la salvación. Son los seres humanos de la tierra los que necesitan ser salvados. En los cielos no hay absolutamente nadie que necesite ser salvado, con lo cual queda destrozado todo el argumento, la argumentación diabólica y antibíblica enseñada por este sujeto, por este falso profesor llamado Fran Mendoza. Sigamos escuchando a este engañador. el versículo 10, que es la continuación, nos dice entonces, tras el desalojo, nótese bien, ¿por qué? Porque Satanás hoy por hoy, y quiero que usted lo pueda entender, tiene pleno acceso, escúchelo, pleno acceso al trono de Dios. Él es el acusador de la iglesia. Y como lo que sucedió con Job, el patriarca Job, leemos en el capítulo 1, vamos a Job. Bueno, eso ya lo sabemos, que Satanás es el gran acusador que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Lo dice muy bien, lo dice el libro de Job, lo dice también el pasaje de Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios día y noche. Y en ese mismo momento que se ha lanzado del cielo a la tierra Satanás y sus ángeles, como dice bien clarito el verso 10, se oirá una gran voz en el cielo que dirá: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Lo ve usted? Ocurrirá en el mismo momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Esta venida del reino de Dios a la tierra, de la autoridad de Cristo aquí en la tierra, no se refiere de ninguna manera a la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo entero mencionada en el capítulo 19 del Apocalipsis. De ninguna manera se está refiriendo a esa venida, porque esa venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, mencionada en el capítulo 19 del Apocalipsis, ya hemos visto que va a ocurrir al final de ese reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Sin embargo, la venida de Cristo aquí a la tierra para gobernar, para traer la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, va a ocurrir justo en el momento que comience el reinado de Satanás en la tierra, en una parte de la tierra. Sigamos escuchando a este engañador y refutando todas sus mentiras. Capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. En el versículo 6, lo tiene Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Bueno, esto ya lo sabemos, que ya lo he dicho, que Satanás nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Aquí no hay ningún problema, aquí no hay ninguna objeción. Eso es lo que enseña la Biblia, de modo que para no perder el tiempo vamos a ir echando el vídeo un poquito más adelante. Al cielo, en el trono mismo de Dios.
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí no hay ninguna objeción, no vamos a ir perdiendo el tiempo en algo que lo cual estamos de acuerdo, en lo que enseña la Biblia, que Satanás tiene acceso al trono de Dios para acusarnos, calumniarnos día y noche a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. De modo que sigamos echando más adelante el vídeo. Y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición. ¿Has bendecido a Job? Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, para presentarse delante de Jehová, hoy por hoy, sí lo tiene. Y eres el acusador. ¿Acaso tu siervo? Bueno, repito, ahí no hay ninguna objeción. Por supuesto que Satanás es el gran acusador, es decir, el gran calumniador. Nos calumnia, nos acusa en falso día y noche delante de Dios. Así que sigamos el vídeo echándolo más adelante. Pero Dios permitió en su voluntad permisiva que Satanás afligiera a Job para demostrar. Bueno, aquí este engañador, pues eso, sigue hablando de Job, del profeta Job, no está diciendo nada nuevo, eso ya lo sabemos, que Dios utilizó a Satanás para poner a prueba a Job, la fe de Job. Sigamos más adelante. Ahora, este pasaje de Job demuestra llevar a cabo en el tiempo de la gran tribulación, que ya Satanás no tendrá acceso jamás para presentarse delante. Esto ya lo sabemos perfectamente, que ya no va a tener acceso cuando sea arrojado de los cielos a la tierra. Evidentemente Satanás, el diablo, ya no tendrá acceso al trono de Dios para acusarnos día y noche. Y justo en el mismo momento, repito, que el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, es cuando vendrá también el reinado de Dios y de Cristo, el Mesías, aquí a la tierra. Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sigamos escuchando a este engañador. Del Señor acusando a los hermanos. Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, es decir, la autoridad, para que ya no esté presente el mismo Satanás. Dice, y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado. Aquí está la clave, ¿por qué? La causa, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio. Versículo 12, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás va a descender a la tierra en el tiempo de la gran tribulación para usar a la bestia, este monarca a nivel mundial. Efectivamente, no hay ninguna objeción. Claro que Satanás va a descender a la tierra con sus ángeles extraterrestres malvados para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Esto lo vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, donde el diablo, el dragón, entregará su poder y su autoridad a la bestia y dará comienzo a su imperio, su gobierno, compuesto por 10 reinos, como veremos más adelante. Si no es en este vídeo, será en el siguiente vídeo. Como solamente la bestia va a gobernar en un imperio de 10 reinos y no sobre el planeta entero, no sobre el mundo entero. Y como ya he dicho, aquí está la clave de todo, el versículo 10, Apocalipsis 12:10, en el mismo momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, el reinado de Dios y del Mesías Jesús vendrá también a la tierra. Vendrá la salvación, y recuerde, la salvación no es al cielo donde ha de venir, sino aquí a la tierra, donde los seres humanos moramos, aquí a la tierra. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí está hablando de la venida de Cristo, de una venida de Cristo que va a ocurrir en un lugar de la tierra, en otro lugar de la tierra, y 3 años y medio después, 42 meses después del reinado de la bestia, cuando ya Cristo venga con gran poder y gloria a la tierra de Israel, es cuando va a destruir el imperio de la bestia y dará comienzo el gobierno mundial. Ese sí que será un gobierno mundial planetario del Señor Jesús. Esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero en el momento, repito, que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, como dice la gran profecía de Apocalipsis 12:10,
vendrá también el reinado de Dios y de Cristo a la tierra. Obviamente a otra parte de la tierra que yo creo personalmente, por muchas razones, que será el continente americano y probablemente algunos territorios más. Pero es en el continente americano donde Jesús descenderá, vendrá a la tierra con poder, vendrá la salvación y 42 meses después, pues sencillamente va a descender, se van a trasladar con sus ángeles, se va a trasladar con sus ángeles a la tierra de Israel y descenderá con gran poder y gloria sobre el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, y comenzará su gobierno mundial, siendo Jerusalén la capital del mundo. Durante ese gobierno mundial de Jesús, la capital de la cual Jesús va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, sobre el mundo entero. Eso va a ocurrir, repito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero aquí, en este gran pasaje de Apocalipsis 12:10, lo que se predice es la venida de Cristo, la venida de Cristo a la tierra con poder, con autoridad, para traer la salvación. Y recuerde, en los cielos no hay absolutamente nadie, ningún ser humano que necesite ser salvo. ¿Dónde ha de venir la salvación? Es aquí, a la tierra. Con lo cual queda destrozado totalmente ese argumento satánico y antibíblico de que la venida de esta salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo ha de comenzar en los cielos. Eso que enseña este engañador, este falso profesor llamado Fran Mendoza, es una espantosa mentira diabólica. Es una doctrina de demonios para engañar a otros con esa patraña de que aquí se está prediciendo la venida de la salvación, el poder y el reino de Dios y de Cristo al cielo. Aquí no se habla de ningún comienzo del reino de Dios y de Cristo en los cielos. Es una espantosa doctrina de demonios inventada por estos engañadores y sencillamente lo que hacen es añadir al libro del Apocalipsis algo que no lo dice por ninguna parte, ya que, como puedo observar, el pasaje, el versículo 10, no dice en ningún momento que ese reinado de Dios y de Cristo ha de comenzar en el cielo. Lo que dice es que se oyó una gran voz en el cielo. No dice que el reino comience en el cielo, sino que se oirá una gran voz en el cielo proclamando la venida de la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí no dice por ninguna parte que el reinado de Dios y de Cristo ha de comenzar en el cielo o en los cielos. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Es una añadidura que estos falsos maestros, como por ejemplo este individuo llamado Fran Mendoza, hacen pervirtiendo, falsificando y, lo que es peor, añadiendo al libro del Apocalipsis algo que no lo dice por ninguna parte. Y recuerde lo que dijo Jesús, el Hijo de Dios, sobre aquellos que añadan o quiten a la revelación profética de este libro. Se van a condenar. Así de sencillo, lo dijo Jesús. Se van a condenar a aquellos que quiten o añaden a las palabras proféticas de este libro. Y lo que hace este individuo y el resto de engañadores como él es añadir algo que no dice el versículo por ninguna parte, ya que, como puede ver, aquí no dice que este reino, esta salvación, el poder y el reinado de Dios y de Cristo ha de comenzar en los cielos. Eso es una mentira del diablo. Donde ha de venir, como ya he demostrado en este estudio, donde ha de venir el reino de Dios y de Cristo es aquí a la tierra, porque es en la tierra donde ha de venir la salvación y no en los cielos. Sigamos escuchando a este falso profesor. Él va a ejercer un gobierno a nivel mundial, no regional. Pero este texto no está hablando, el versículo 10, de la venida de Cristo. Jamás. Bueno, esa mentira que él dice ya la he refutado. Por supuesto que aquí está hablando de la venida de Cristo, está hablando de la venida con poder. Y mire, le voy a demostrar más, para que lo vea más claro, cómo el pasaje de Apocalipsis 12:10 está hablando de la venida con poder de Cristo a la tierra. Porque evidentemente, para que venga la autoridad de Cristo, el reino de Cristo a la tierra, tiene que estar presente Cristo, el Mesías. Si él no está presente en la tierra, no puede venir su reinado a la tierra, con lo cual queda refutado y destrozado el falso argumento enseñado por este engañador. Mire, si nos vamos al capítulo 11 del libro del Apocalipsis, observe lo que se dice aquí. Vamos al verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, observe bien, que decían: los reinos del mundo, o el gobierno del mundo, como dicen otras versiones, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Observe bien este versículo 15. Y yo pregunto,
¿Este pasaje está hablando de la venida futura de Cristo a la tierra para gobernar sobre el mundo entero, sí o no? ¿Verdad que sí? Se refiere a su venida a la tierra, el gobierno mundial de Cristo, aquí en la tierra. Por eso dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y yo pregunto, ¿dónde menciona aquí literalmente la venida gloriosa de Cristo a la tierra? ¿Me puede decir dónde la menciona? En ninguna parte, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo a la tierra, que es entonces, observe atentamente, cuando los reinos del mundo serán de nuestro Señor, es decir, de Dios el Padre y de Cristo el Mesías. Observe que aquí está hablando de los reinos del mundo, del comienzo del gobierno mundial de Jesús aquí en la tierra. Y esto va a venir ¿cuándo? Cuando el séptimo ángel toque la trompeta. ¿Se da cuenta? Al final de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando el reinado del Mesías Jesús será mundial. Sin embargo, si nos vamos al capítulo 12, verá que ahí no se menciona por ninguna parte la séptima trompeta. ¿Dónde se habla aquí de la séptima trompeta? En ninguna parte. ¿Dónde se habla aquí del comienzo del gobierno mundial de Cristo? En ninguna parte, ¿verdad? Aquí dice que esta venida de Cristo a la tierra y su reinado va a ocurrir justo en el mismo momento que el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Aquí no se habla, no se menciona el gobierno mundial de Cristo, porque en ese momento no vendrá a gobernar el mundo entero. Esto ocurrirá después de los 42 meses del reinado de la bestia. Es cuando Cristo destruirá el imperio de la bestia y comenzará su gobierno mundial sobre todas las naciones de la tierra. Pero aquí no se habla de ningún gobierno mundial de Cristo. Se habla de la venida, de la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que vendrá aquí a la tierra, justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a este planeta para entregar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Se da cuenta? Son dos venidas, por así decirlo. La primera, la venida de Cristo, que va a ocurrir aquí en la tierra con gran poder y gloria, va a ser cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Y la venida gloriosa de Cristo, mencionada en el capítulo 19 del Apocalipsis, como ya vimos, cuando venga con todos sus ángeles, será a la tierra de Israel, es decir, se va a desplazar desde ese continente americano donde estará gobernando, se va a desplazar con sus ángeles hacia la tierra de Israel para descender a la tierra y destruir el imperio de la bestia y dar comienzo a su gobierno mundial. Esto es lo que enseña el capítulo 19 del Apocalipsis. Sigamos escuchando a este falso profesor, a este engañador llamado Fran Mendoza. Más. Está hablando solamente del desalojo, del lanzamiento o de la exclusión del cielo, desde el cielo, de Satanás y sus ángeles, para que no tengan ya más acceso a la presencia de Dios. ¿Lo entendió? Con esto queda totalmente refutado esta teoría de que este versículo está hablando entonces de la venida de Cristo a la tierra. Bendiciones. Como pueden ver, este pobre engañador e ignorante no ha refutado absolutamente nada, lo único que ha dicho es un montón de falsedades, de mentiras. Apocalipsis 12:10 ya le he demostrado aquí en este vídeo que sí que se está refiriendo a la venida con poder de Cristo, el Rey, el Mesías, aquí a la tierra, justo en el mismo momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Ya que, repito, grábese esto usted en la memoria, el texto dice bien claro, ahora ha venido la salvación. Y donde ha de venir la salvación es aquí a la tierra, no al cielo, ni a los cielos, sino que la salvación es para los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Y no solo vendrá la salvación, sino que vendrá también el poder, será un reinado poderoso, con poder, con autoridad, y el reino, el gobierno de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo vendrá a la tierra con poder para traer la salvación, el gobierno a una parte de la tierra que creemos que va a ser el continente americano, justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan aquí a la tierra. Y 42 meses después, el gobierno de Cristo será mundial, como lo hemos bien clarito, ya lo vimos en el capítulo 11, verso 15, lo dice ahí.
El séptimo ángel lo ve, esa venida con poder para gobernar el mundo entero va a ser cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Se oirán grandes voces en el cielo que dirán: los reinos del mundo, es decir, el gobierno del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí ya sí que se está refiriendo al comienzo del gobierno mundial planetario del Mesías Jesús, que va a suceder cuando él destruya totalmente el imperio de la bestia, que durará 42 meses. Hasta aquí este vídeo refutando las mentiras de este engañador, de este falso profesor llamado Fran Mendoza, y en el siguiente vídeo que van ustedes a escuchar, pues ahí voy a refutar la otra gran mentira de este embustero, cuando él dice, cuando él enseña que el gobierno de la bestia será planetario, será mundial. Eso lo voy a refutar en el siguiente vídeo.